¿A dónde vamos con la fe en la Iglesia Católica? ¿O a dónde va a parar nuestra fe o la guardián de la fe? Y me estoy refiriendo a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que se encargaba de asesorar al Papa, de ayudar al Papa en su ministerio petrino y de asesorarnos a todos los católicos respecto a la fe. Hay una pregunta que hacen muchos católicos alrededor del mundo. ¿Por qué, si ustedes les llaman malos pastores, falsos profetas, por qué si ustedes les llaman herejes, por qué el Papa los hace cardenales? Es una pregunta que duele. ¿Por qué el Papa los premia con el cardenalato? Si son herejes, si son falsos, si son demonios con mitra, ¿por qué el Papa los premia? Y en contraposición, ¿por qué corre, por ejemplo, al secretario de Benedicto XVI? ¿Por qué lo aleja? ¿A dónde vamos con la fe? Al parecer vamos a un abismo. Al parecer la hora y el poder de las tinieblas de la que Cristo hablaba nunca había sido tan relevante como el día de hoy en la Iglesia Católica. No hay que preocuparse en estos momentos de los enemigos externos de la Iglesia Católica. Los internos, los de ahorita, los que están adentro, los cardenales, los obispos, son los enemigos brutales de la Iglesia Católica. Y es un hecho por las acciones que ellos mismos están cometiendo. Hay un artículo muy interesante del amigo Tucho, del nuevo guardián de la fe, que da unos datos terribles. Vamos a dejar algo bien claro. El juicio definitivo sobre el amigo Tucho se verá con sus hechos. Simplemente, cualquier hecho que haga este amigo Tucho o este prefecto, que ya va a ser cardenal, neocardenal, las acciones que él haga van a opacar a todo lo que se diga de él. Pero si nos vamos por ese criterio de las acciones que ya hizo hablan mucho de él. ¿Hacia dónde nos vamos a ir con la fe en la Iglesia Católica? Desde hoy tenemos un pueblo sin fe, tenemos un clero sin fe y tenemos a cardenales sin fe. Indudablemente en la Iglesia Católica se ha perdido la fe. Por eso se portan como se portan, por eso hacen lo que hacen, porque han perdido la fe. Vaya usted a ver las acciones del Vaticano frente a lo que pasó a nivel mundial, que estremeció al mundo, valga la redundancia, y se mostró un papa sin fe. Invitaba al acto de amor, que era un acto económico conveniente para algunos cuantos. Escucha al Papa Francisco y perdió la fe en muchos aspectos, o al menos por los discursos, de lo que parece. Vamos a centrarnos en el amigo Tucho. Fíjese muy bien que es el nombramiento de Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, ya lo hemos dicho, para presidir el dicasterio más importante en la Iglesia Católica, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este acto ha sido inquietante, terrible en la Iglesia Católica. El pasado sábado 1 de julio se hizo público el nombramiento del nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay suficientes artículos en este portal, bueno, en los portales de comunicación sobre la desagradable sorpresa y sobre todo que supone pronósticos que hacen de todo tipo para lo de la fe, para la fe católica, porque es lo que se está viniendo y es lo que se espera respecto a este nombramiento. Por el horror ante la carta que incluso el Papa Francisco hizo y los comentarios en dicha sucesiva carta, por las declaraciones incluso de Tucho sobre su nuevo cargo, duele ver cómo después de décadas de serias investigaciones históricas para desenmascarar las mentiras vertidas sobre la Iglesia a lo largo de la historia,
pasamos al más alto nivel en el Vaticano, lanzan alegremente falacias y bulos de todo tipo, resucitando la leyenda negra sobre la Iglesia Católica. Sin querer, nos dejamos llevar por sin querer dejarnos llevar por el desánimo, porque sabemos que Cristo ha vencido al mundo. Es muy doloroso contemplar el ya indisimulado proceso de vaciamiento de las iglesias católicas por parte del Papa Francisco y su equipo. No por enemigos externos, sino también desde el interior, intentando conservar una gran estructura de poder que interesa a muchos, pero que se mueve al ritmo de los autoritarios en la Iglesia Católica. San Juan ya avisó a los falsos pastores, San Juan ya nos alertó sobre los falsos pastores, que ya salieron de entre nosotros, pero que no eran de los nuestros. Así hablaba San Juan, y eso se refiere en estos momentos a los modernistas. La capacidad de los medios de comunicación, de masas para manipular y doblegar a las muchedumbre, cambiar la realidad es sobreconocida. Por ejemplo, citamos el caso de Benedicto XVI, donde se publicaban siempre las peores fotografías, aquellas en las que se pudiera apreciar como un malvado o con la malvada expresión de su rostro. Empezó con mal pie, claro, puesto que venía a ser un gran inquisidor según ellos, durante 20 años, solo en ciertos círculos, en voces ahogadas por el ruido manipulador, se reconocía la ingrata labor que Ratzinger había llevado a cabo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En pleno apogeo del espíritu del concilio, los buenos fueron siempre los teólogos de la liberación, los herejes, los heterodoxos, las monjas feministas. Ratzinger fue siempre el oscuro inquisidor que trabajaba entre polvorientos archivos, buscando siempre castigar a los buenos. Este punto es muy importante. Este punto es muy importante. Este artículo hace una importante reflexión sobre la manipulación, sobre el vuelco que se puede dar en los mass media, el vuelco que dan el cambio de realidades por los medios grandes. De Benedicto XVI, como lo dice este artículo, hicieron muchas publicaciones, siempre buscando lo peor, lo malo, cómo se miraba como un inquisidor, pastor alemán, así le decían. Hicieron de todo con Benedicto XVI. Casi nadie le reconoció su labor como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que trató de mantener un equilibrio en ese espíritu conciliar, post-conciliar. Y siempre le dio el favoritismo a los teólogos herejes, a los teólogos de la liberación, a los teólogos que proponían la destrucción de la iglesia. Esos eran los buenos y Benedicto era el malo. Y el día de hoy estamos igual. A los teólogos liberales los convierten en cardenales, obispos. Claro está. Pero a los que quieren conservar la tradición de la iglesia, el Papa los corre del Vaticano. Esto lo vemos así. Esta es una realidad. Y eso nos lleva al vaciamiento de la Iglesia Católica. Terrible, terrible los dictadores en el Vaticano, mis queridos hermanos en Cristo, y los más media que los apoyan. No debe sorprendernos que el mundo ataque a la Iglesia, aunque nos duela ver cómo es posible que se transmitan las imágenes exactamente contrarias a lo que en realidad es. En este caso, por ejemplo, Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, fue un verdadero milagro y don para la iglesia en nuestros días. El problema, aunque también estemos avisados, es cuando los medios de comunicación supuestamente católicos transmiten el mismo mensaje que aquellos que odian a la iglesia católica. Cuando un semanario católico define el nombramiento de Tucho como una entrada de aire fresco, y peor aún, cuando la mayoría de los católicos no solo no saben quién es el amigo Tucho, sino que no les importa, la cosa se pone fea. ¿Acaso no nos afecta personalmente ese nombramiento? Porque aquí hay una reacción importantísima, ¿verdad? Un
periódico católico, medio de comunicación católica, supuestamente oficial, dice que el nombramiento de este hereje es un aire fresco primaveral que entra a la Iglesia Católica. Y dice que, claro, Benedicto era el malo, Müller era el malo, este es el aire fresco. La pregunta es esta: ¿acaso no nos afecta a nosotros como católicos el nombramiento de este hereje, del amigo Tucho? ¿No nos afecta a nosotros en el mundo? Porque la mayoría de católicos o no conoce quién es este Tucho, les parece importar muy poquito. No me importa a mí quién sea, el que sea. Y la pregunta es la siguiente: ¿acaso no nos importa? ¿No nos afecta? Vamos a ver esta importante información porque es interesante, ¿no? ¿Acaso no nos afecta personalmente ese nombramiento? Es decir, ¿acaso pensamos que no va a tener ninguna influencia en nuestra vida de la fe o en la fe misma? El que fuera el dicasterio más importante de la Iglesia Católica encargado de promover la buena doctrina, velar por ella, corregir errores y reconducir a los que hierran en el camino recto, como se lee en el Código de Derecho Canónico, acaba de ser puesto en las manos de un charlatán, de un eclesiástico cuya obra literaria más importante, misteriosamente desaparecida de los ventas y de las bibliotecas, que ofrece su currículum oficial como nuevo prefecto, es un libro sobre el arte de besar. Como lo ven ahí en pantalla, una parte de él. Pero es que esto no pasa de anécdota. Cuando se trata de un clérigo en abierta oposición al magisterio de la iglesia anterior a Francisco, es decir, a Benedicto XVI. En numerosas ocasiones, Google ha facilitado mucho el trabajo el trabajo de la hemeroteca, autor intelectual, por lo que parece, de las partes más polémicas de Amor y Letitia, de los documentos más oscuros del Papa Francisco, y que ha entrado en cargo vertiendo graves acusaciones sin fundamento sobre la congregación que le ha sido encomendada. Y que en serio, como católicos, nos es indiferente. Podemos pensar que no nos afecta cuando llevamos más de medio siglo viviendo un progresivo ejercicio de cambios en la fe bimilenaria de la iglesia, visibles sobre toda apertura litúrgica, que nos apartan cada vez más del núcleo de la fe transmitida por los apóstoles. Es la obligación de nuestros pastores transmitir a los fieles las enseñanzas verdaderas de la fe y de la moral de la iglesia, pero es también el deber de cada bautizado velar, estar despierto, alimentar su fe en la verdad de Jesucristo, construirla sobre roca y orar continuamente sin desfallecer. Aquí es un mensaje muy importante para todos los católicos. A ver, ¿de verdad creemos que esto no nos va a afectar a nosotros? Hay que ser muy claros en este sentido. Los que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Ellos ya están perdidos. Muchos cardenales ya están perdidos. Los que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Hemos experimentado un vaciamiento de la iglesia después del Concilio Vaticano II hacia acá. Terrible. Terrible. Y ahora podemos pensar que no nos va a afectar el nombramiento de este. Este señor viene a la iglesia católica para darle el remate a la fe de la iglesia. Para acabar con la iglesia. Bueno, tratar de acabar. Ahora, usted puede pensar, bueno, no va a acabar. Bueno, en muchos lugares sí va a acabar. Obvio que en muchos la iglesia no va a acabar. Pero en muchos lugares sí. Y lo tenemos por la historia. Irlanda se está yendo a la basura. Los Países Bajos también. Vayan al Medio Oriente y ha desaparecido la iglesia. Y en muchos lugares ya no tiene presencia en la iglesia como antes. Está vaciando la iglesia, está acabándose la iglesia. Y este señor viene a darle la bienvenida al Club Lavanda. Viene a cambiar, viene a modificar, viene a renovar, viene a destrozar y acabar con la fe en la iglesia católica, la fe de la sana doctrina. Para eso viene, para eso lo impusieron. Para eso está aquí.
A menos de que el Papa Francisco muera pronto y venga otro pontífice que rápido lo quite, se puede remediar. Pero si no, esto, esto no tiene sentido. La obra masónica está en la Iglesia Católica y viene a destruirla. Porque si tú volteas hacia atrás, es, ok, ¿por qué por qué llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí en la Iglesia Católica? No fue de un solo día, fue un plan que poco a poco se fue ejecutando. Y ahora estamos pagando las consecuencias de ese plan. Bueno, pues este amigo Tucho es parte de ese plan. Y vamos a ver en cuanto llegue para que vean los cambios. Curiosamente llega en septiembre y en octubre es el sínodo. ¿Ya? Curiosamente, vamos a ver los resultados. Como lo dije al inicio del tema que hablamos ahorita, los resultados, los hechos van a opacar o darle crédito a la verdad, a las palabras que están diciendo sobre. Pero si tú como católico piensas que eso no tiene nada que ver contigo, independientemente de quien llegue, sea el amigo Tucho, o sea quien sea la congregación para la doctrina de la fe, no tiene nada que ver contigo, tenemos un problema de entendimiento de la iglesia. Y es cierto que los pastores son los encargados de transmitirnos la fe íntegra. También los laicos tenemos el deber de velar por la fe. Aquí no estamos velando por la fe. No estamos velando por la fe. Por eso llegamos a donde llegamos. Los laicos no cuidamos mucho la fe. Y estamos hablando en plural, ¿eh? No, cada quien se va a medir. Y estamos hablando en plural porque más de la mitad de la iglesia, por ejemplo en Latinoamérica, se ha ido con los protestantes. Eso habla de que no se cuidó la fe por parte de los laicos y por parte del clero. Este hombre vino a acabar con la sana doctrina. Depende de los laicos si le hacemos caso. Si permitimos esto. Porque llegará este momento. Las cosas se están tensando para que esto pase. Vamos a ver a dónde vamos a acabar con esto. Pero creo que nieblas, lo menos que podemos llamar para esta acción que hizo el Papa Francisco. Viene a acabar con la fe. Depende de nosotros. Lo dejamos que cumpla su cometido.